esta preciosa tarde a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 13 del libro de Mateo, porque vamos a hablar hoy acerca de qué misterio hay en las parábolas que Jesucristo habló. Y precisamente vamos a iniciar leyendo aquí en esta porción algo que es muy importante acerca de lo que es esto que Jesús utilizó mucho para enseñarle a sus discípulos. Una de las razones por las que Dios hablaba siempre en parábolas es porque en el Antiguo Testamento había muchas cosas escondidas que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Y mirábamos en nuestros mensajes pasados acerca del misterio del arrebatamiento de la iglesia, que la Biblia realmente habla de que es un misterio. 1 Corintios 15:51, Pablo dijo aquí, os digo un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque era algo que nadie había hablado tan clara y tan específicamente como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces había muchas cosas escondidas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento no habían sido reveladas, como por ejemplo el tabernáculo, que no solamente simbolizaba espiritualmente a la iglesia y que también simbolizaba al creyente, sino que también simbolizaba a Cristo. Y cuando Cristo viene, comienza a revelar muchos de estos misterios, y a vosotros decía Cristo a sus discípulos, a vosotros es concedido, óigame bien, conocer los misterios del reino de Dios. O sea, esto es algo que es dado de parte de Dios y que solamente Él es el único que puede revelar a la vida del creyente, a la vida de los hijos de Dios, esos misterios escondidos. Y las parábolas realmente tienen enseñanzas escondidas que para muchos de los oyentes de Jesús eran incomprensibles. Pero sin embargo vemos que Cristo, cuando les hablaba en parábolas, a sus apóstoles les explicaba lo que simbolizaban o lo que significaban esas parábolas. Pudiéramos decir que son misterios revelados exclusivamente para la iglesia. Aquí es donde ustedes y yo en esta tarde vamos a centrarnos para poder comprender y poder nosotros entender mejor este mensaje. Hay muchas cosas reveladas a la iglesia que el mundo no conoce, que el mundo no entiende, ni tiene la revelación y el conocimiento que tenemos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y comenzamos a caminar con Él. Cuando comenzamos a caminar con Él, comenzamos entonces a entender muchos de esos misterios que son revelados exclusivamente para la iglesia. Quiero decirles que tener esta revelación y este conocimiento de parte de Dios es algo que es profunda y gloriosamente grande para nosotros, los hijos de Dios. Y la razón es porque estamos viviendo en un mundo que a lo bueno le dice malo y que a lo malo le dice bueno. Y para poder nosotros estar dentro de lo que es la justicia de Dios, necesitamos entonces tener nosotros esa exclusividad de parte de Dios, de que nos revele, de que nos enseñe, de que nos declare las cosas ocultas o las cosas difíciles de entender, para que nosotros podamos verdaderamente estar en lo que es justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en las virtudes que hay en aquellos que aman y sirven a Dios. Porque la gente que no tiene esta revelación, la gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no piensa igual que nosotros. No tiene los mismos pensamientos, no tiene tampoco las mismas habilidades que tienen aquellos que aman a Jesús, ni tampoco piensan igual. Somos completamente distintos.
Dice la Biblia que somos tan distintos a los del mundo, que Dios nos sacó del mundo y nos sacó de esas tinieblas y nos puso en un reino donde la luz de Dios es la que reina, donde la luz de Cristo es la que está completamente al control de todas las cosas y también está controlando nuestras vidas, nuestros pensamientos, y todo lo que nosotros somos es controlado por el Espíritu Santo que nos es dado. Y aquí es donde nosotros vemos esta gran diferencia. No pensamos igual que los del mundo. Los pensamientos que tiene el mundo no se parecen a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco se parece a aquellos que le siguen a Él. Porque a nuestro alrededor vemos que hay un mundo confundido, hay un mundo oscurecido, hay un mundo corrompido, que han perdido completamente la brújula y todo, absolutamente todo, lo ven al revés. Sin embargo, cuando Cristo viene al mundo, baja precisamente, dice la Biblia, que se hizo carne, habitó entre nosotros, vino precisamente a decirnos quiénes realmente somos nosotros. Vino a darnos verdaderamente nuestra identidad. ¿Saben por qué? Porque el mundo está tan metido en un mundo de confusión, está tan metido en un mundo donde está completamente todo corrompido, que muchas personas están perdiendo su identidad. ¿Verdad? Es como cuando una persona dice, yo soy hombre, pero siento que estoy metido en un cuerpo de mujer. Está completamente perdida su identidad. Está perdido los verdaderos sentidos espirituales y no tiene las capacidades y las habilidades para poder recibir la verdad. Por eso cuando los hijos de Dios los planta en esta tierra, es para que siembren la semilla del Evangelio, para que a través de la predicación del Evangelio muchos se conviertan a nuestro Señor Jesucristo y le sirvan con todo su corazón, y que comiencen verdaderamente a vivir una vida agradable al Señor y Dios. Jesús, el Todopoderoso, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y cambió nuestra manera de pensar. Antes andábamos al revés, y Él vino y nos enderezó. O sea, Cristo bajó desde el cielo para darnos la verdadera identidad y darnos a entender a dónde pertenecemos y enseñarnos que nosotros pertenecemos a algo más superior que lo que el mundo puede ofrecernos. No solamente vino Cristo a darnos a nosotros la identidad, sino que también vino para que nosotros recobráramos la imagen y semejanza que habíamos perdido de Dios. Cuando Dios baja a este mundo, vino para decirnos quiénes somos, para darnos nuestra verdadera identidad, para darnos su imagen y semejanza. Y también vino a ayudarnos a que podamos identificarnos perfectamente con Él en todo lo que hagamos. Ustedes, como hijos de Dios, van a tener que aprender cada día a identificarse con Jesús. En este año vamos a poner la mirada en Cristo Jesús y vamos a hacer que a través de cada día que pasemos en este año, nos vayamos identificando más y más y más con Dios. Y cuando lo hagas, vas a comenzar a ubicarte en un camino de estabilidad, en un camino de seguridad, en un camino de tranquilidad, de paz, de esperanza, que es precisamente lo que estamos buscando todos aquellos que servimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien puede decir, así va a ser en este año, que así sea, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar a identificarnos más con nuestro Dios, para no perder el camino, para no perder la paz, para no perder la confianza, la seguridad, ni la esperanza. De hecho, la Biblia nos convence de todo esto. Por eso necesitamos leerla, necesitamos estar apegados a ella todos los días,
para poder entender los misterios del reino de Dios. Algo que el mundo está completamente perdido, no lo sabe, no lo entiende, ni completamente sabe qué es eso. En el libro de Mateo capítulo 13, en el versículo 3 dice que Jesús comenzó a hablarles por parábolas y les habló, dice, muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, nació, pero luego, porque no tenía profundidad de tierra, se secó. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó completamente porque no tenía raíz. La otra parte cayó en espinos y las espinas crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tenga oídos para oír, oiga. Vean ustedes que Jesús comienza a hablarles por parábolas. Las parábolas es un lenguaje escondido, es un lenguaje misterioso que aquellos que la escuchaban necesitaban saber y entender qué es lo que Jesús estaba tratando de decir. La palabra parábola significa una comparación de una cosa con otra cosa. O sea que las cosas terrenales se pueden ilustrar para poder entender las cosas espirituales. Es la forma que se utilizaba para poder entender las parábolas de Jesús. Estas parábolas tenían que ver con las cosas espirituales utilizando un lenguaje sencillo, fácil de entender, pero que encerraba un mensaje profundo, porque los que no obedecen la palabra de Dios, Dios no les da la facultad de entender, y el que logra entender puede llegar a tener las convicciones tan fuertes, puede tener convicciones tan profundas, puede tener convicciones tan arraigadas en su vida, en su corazón, en su mente, en todas las áreas de su vida, que se puede convertir en un Job que va a estar dispuesto hasta aún morir, y que aunque pierda todo lo que tiene, mantiene firme su profesión de fe sin fluctuar. Escúcheme bien, lo que le estoy diciendo no es una fantasía, no es un cuento de hadas. Estoy diciéndole algo que todos los cristianos pueden lograr, algo que todos aquellos que aman a Dios pueden alcanzar si se atreven a creerle a Dios. Este tipo de convicciones se necesitan para poder avanzar en el camino donde nosotros vamos. Necesitamos convicciones fuertes, necesitamos estar fuertes, necesitamos estar bien arraigados en la palabra de Dios y tener convicciones profundas para poder alcanzar una fe de tal manera como lo alcanzaron los hombres y las mujeres en el año 70 al 100, en todos esos años donde hubo una gran persecución, que para ellos morir se convertía, óigame bien, en un pase al reino de los cielos. A lo mejor estaban esperando el momento de que el león se lanzara sobre ellos, sobre sus hijos, pero en sus mentes no estaban pensando en el dolor o en lo que iban a sentir, sino que estaban diciendo: en unos momentitos más, en unos segunditos más, voy a estar en el reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo se pueda tardar esto? ¿Cuánto tiempo pueda tardar lo que pueda sucederme? Sin embargo, cuando existen ese tipo de convicciones,
en nuestra vida diaria, creo que podemos alcanzar una medida de fe tan grande y tan profunda como la que ellos alcanzaron. Ellos no son menos que nosotros, eran hombres como nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, y todo lo que usted siente también lo sentían ellos. Pero ¿cuál era la diferencia? Que estaban arraigados en la palabra de Dios, tenían firmes convicciones en lo que habían creído y estaban seguros de lo que habían creído. Y si ustedes tienen estas cosas en ustedes, yo creo que podemos alcanzar la medida que nosotros nos propongamos para servir a Jesús. ¿Lo creen o no? ¿O es fantasía? ¿Verdad que no? En esta porción que acabamos de leer, vemos que Jesús en el versículo 9 apela al oído. Y luego les dice al final: el que tenga oídos para oír, oiga. Y yo creo que cualquiera de los oyentes podría decirle: pues ¿qué no ves que sí tengo oídos? O poder reclamarle a Cristo. Y algunos vendrán un poquito más grandes que otras, pero todos pudieran decir: yo tengo oídos. ¿Cuál es el problema? Sí te escuché. O sea, quizás alguien pudiera haberle contestado que no estamos sordos, pero sin embargo Jesús estaba señalando algo más profundo que el simple tener oído o simplemente escuchar. Estaba señalando algo tan profundo que para poder nosotros entender, necesitamos primeramente entender lo que significa la palabra oír en el hebreo. ¿Saben ustedes qué significa la palabra oír del hebreo? Significa obedecer. Y aquí es donde podemos visualizar la profundidad de lo que significa cuando Jesús le dice a los oyentes: el que tenga oído para oír. En otras palabras, el que oye la palabra de Dios y la cree y la recibe y la toma para su vida, inmediatamente es inevitable que comience a obedecer lo que está escuchando. Escuche esto. Dios le decía en Deuteronomio 6 a Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, oye Israel. ¿Por qué tenía que decir la palabra oye? Porque la palabra oír está siempre relacionada con la obediencia. Porque hay muchos que oyen y oyen y oyen, pero les entra por acá y les sale por el otro lado. Parecen un puente nada más, la cabeza es un puente por donde pasan las palabras. Y por eso es que es tan importante entender lo que significa oír. Al decir oye, les estaba diciendo: lo que oigan, tienen que aprender a obedecerlo. O sea, lo que oigan, obedézcanlo. Dios nos habla a través de su palabra. Dios a veces utiliza formas que Él, a través de probablemente de situaciones difíciles, nos habla. Pero cuando Dios nos está hablando a través de su palabra y no obedecemos y no ponemos por obra los mandamientos, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, llega el momento en que Dios tiene que hacer algo drástico para ver, para tratar, para buscar la forma de llamar tu atención. A veces Dios tiene que utilizar esta forma. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber si realmente le estás oyendo o si realmente le oyes. Como le decía, ¿usted cree que todos los que estaban allí cuando Jesús hablaba estas cosas no lo escucharon? Claro que lo escucharon. Pero no es lo mismo simplemente oír y estar recibiendo instrucción y estar recibiendo revelación y estar recibiendo lo que nuestra alma necesita. Simplemente poner atención a la palabra de Dios, que es algo que yo siempre les pido con todo mi corazón, es precisamente poner esa atención. Eso significa que desde el momento en que tú pones atención a la palabra de Dios,
significa que Dios desde ese momento ya está trabajando en tu vida y en tu corazón. Desde ese momento ya Dios comienza a obrar. Por eso hay una porción de la Biblia que dice: no seas como el caballo o como el mulo, que solamente con freno obedecen. Ustedes saben que el freno de los caballos está asociado con el dolor. Cuando un caballo no hace caso, cuando un caballo no obedece, tiene que usar freno. ¿Y qué es lo que hace para que pueda obedecer? Tiene que, cuando le ponen el freno, tiene que obedecer, porque el dolor que recibe está asociado para la obediencia. Y a veces Dios, por eso dice esta porción de la Biblia, que no seamos como el caballo, como el mulo, que solamente con el freno obedece. ¿Por qué? Porque a veces a través del dolor es la forma en que a veces Dios utiliza para que nosotros aprendamos a obedecer. A veces el dolor que sufrimos, las situaciones que sufrimos están asociadas con el dolor, porque es muy probable que Dios esté tratando de llamar tu atención para que le sirvas, para que le obedezcas, para que puedas caminar por donde Él quiere llevarte. Es la única forma de que un caballo vaya por donde el jinete lo quiera llevar, solamente jalándole las riendas, causándole dolor, y es la única forma en que comienza a obedecer. Pero nosotros, entre más obedecemos, entre más nosotros asociemos el oír de la palabra de Dios y mezclarla con la práctica, más entendimiento vamos a tener de los planes de Dios. Escúcheme, esto es realmente algo muy valioso y muy importante. Entre más obedecemos, más entendimiento nos da Dios y más vamos a entender los planes de Dios. Más vamos a comprender lo que nos espera como hijos de Dios. Vamos a comenzar a asociar todo lo que sucede dentro del ambiente del Espíritu Santo con las riquezas que Dios nos está ofreciendo. Las comenzamos a asociar, comenzamos a enriquecer nuestra mente, comenzamos a enriquecer nuestras convicciones y comenzamos a sentir que cada día que pasa, más y más estamos alejándonos del ambiente del mundo y estamos despegándonos más y más del ambiente que nos rodea, y nos comenzamos a identificar más con los planes de Dios. Esto es algo que todos los hijos de Dios tienen que alcanzar para poder tener una visión profunda del reino de los cielos, para entender lo que Cristo nos dice, para que podamos cada uno de nosotros tener en nuestras mentes la convicción más profunda de lo que somos, de lo que nos espera, de lo que Dios nos dijo, de lo que Cristo vino a ofrecernos, de los planes que Él tiene para nosotros. ¿Sabía usted que Dios tiene planes para sus hijos? ¿Sabía usted que Él tiene planes para todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida? Él tiene planes preciosos para nosotros. Por eso es que no nos vamos a apartar nunca de servir a Jesús, porque Él nos ha hecho cada día más y más fuertes y más convincentes en su palabra. Aquí vemos entonces algo muy importante. Si Cristo no hubiera interpretado lo que les dijo o lo que Él dijo, nadie hubiera podido haberlo entendido. ¿Sabía usted? Si Jesús no les dice el significado de lo que Él estaba hablando, nadie de los que estaban allí alrededor hubiera podido entenderlo. Y vemos precisamente en el versículo 20, dice: el que fue sembrando en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Versículo 20. Vean ustedes, aquí comienza Cristo a hablarles y a darles la revelación y el entendimiento de lo que Él estaba hablando. Versículo 21, mas si no tiene raíz en sí,
antes es temporal. O sea, si no echas raíces cuando oyes la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios trata contigo, cuando Dios te confronta con su palabra de verdad, si no lo obedeces, vas a comenzar tú a darte cuenta que estás perdiendo el rumbo y vas por el rumbo equivocado y no te identificas con la palabra de Dios. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, o sea, mientras no le hagan mala cara, es ya muy bueno para servir a Dios. O mientras no recibe un desprecio. ¿Qué es lo que dice? Que venida la aflicción o la persecución, o sea, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento en que Dios prueba tu fe, cuando llegue ese momento, cuando Dios está buscando la forma de tratar contigo, ¿qué es lo que dice? La palabra que oyó, luego se ofende, no aguanta nada, no es capaz de soportar ni siquiera un poquito de persecución. No, ni siquiera una mala cara soporta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está haciendo el efecto que se necesita. La palabra de Dios no está entrando a lo profundo del ser y no está haciendo el trabajo que la palabra quiere hacer en cada vida y en cada corazón. Versículo 22. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, otro a 60 y a otro 30%. Aquí vemos entonces que si Jesús no hubiera hablado de lo que realmente significa esto, absolutamente nadie hubiera podido comprender, porque vemos ahora cómo Él explica ya lo que sucede y lo que realmente está moviéndose, pero ya, escúcheme bien, ya en la dimensión espiritual. ¿Sí me captaron? ¿Pudieron entender esto? ¿Qué precioso es esto? Jesús utiliza una ilustración, una parábola, y les dice la importancia que tiene que la palabra que nosotros estamos recibiendo esté realmente germinando en nosotros, que la palabra que estamos recibiendo, que la semilla de la palabra que estamos recibiendo esté produciendo frutos dentro de nosotros. Y cuando esta semilla que es sembrada produce frutos, Jesús dijo algo muy importante, que el árbol por su fruto es conocido. Entonces dice, por los frutos ustedes van a ser conocidos. ¿Cómo vamos a ser conocidos? De aquellos que no han creído en la palabra de Dios, por el testimonio que nosotros damos a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el fruto que está germinando dentro de nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, fe, templanza. Óigame, todas estas cosas, dice la Biblia, contra todas estas cosas no hay ley, y solamente las puede dar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Son frutos del Espíritu Santo, no son frutos tuyos, no son frutos que producimos nosotros, sino son frutos que produce la palabra de Dios dentro de nosotros. Ella es la que está haciendo el trabajo, es la que está sacando los frutos, es la que está preparándonos para una vida eterna. La palabra que hay dentro de nosotros por su Espíritu es precisamente la que se identifica con el mundo espiritual en el que nosotros estamos desarrollándonos todos los días de nuestras vidas. Ustedes no son solamente carne, son espíritu. Y la palabra que están recibiendo es espíritu, y esa es la que alimenta el alma, el espíritu, es la que alimenta el ambiente espiritual que estamos creando para gloria de Dios. Y eso es precisamente lo que nos va a poner en el reino de los cielos. Ven ustedes lo profundo y lo poderoso que está sucediendo dentro de nosotros. En el capítulo 4 del libro de San Marcos, versículo 13, escuchen esto, algo muy importante que vamos a aprender en esta tarde. Vean ustedes, aquí está hablando de la parábola del sembrador. Y dice, Marcos capítulo 4, versículo 13, y les dijo,
¿no sabéis esta parábola? Vean ustedes, ¿no saben esta parábola? La parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, si no entiendes la parábola del sembrador, no vas a entender ninguna de las parábolas. ¿Sí me escucharon? Escuche. La parábola del sembrador es la base para entender todas las demás parábolas. Es lo que está diciendo. Pudiéramos decir que el resultado de la siembra de esta semilla va a depender del estado del corazón que la recibe, o sea, que simboliza la tierra. Tú cuando recibes la palabra de Dios, va a brotar la semilla según y va a depender mucho el estado de tu corazón y cómo tú recibes esta palabra, que es el corazón, lo que realmente simboliza la tierra. Para alcanzar el reino de los cielos vamos a entender esto, que vamos a tener oposición. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que si alguno quiere vivir piamente en este tiempo, va a tener que entender que va a vivir oposición. Oposición del mundo, oposición de Satanás, porque en este tiempo, óigame bien, los cristianos, los que deberían de ser unos hombres y mujeres fuertes, determinados para el servicio de Dios, están hechos de mermelada. ¿Sabe por qué? Porque nadie está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Todos quieren solamente beneficios, solamente quieren sentirse en los aires como angelitos, como intachables, como intocables. Pero cuando se trata de dar fruto del Espíritu Santo, tenemos que entender, óigame bien, que nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero formarme de esa manera. Yo quiero ser tan fuerte y tan determinado que pueda decir lo que dijo Pablo: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni guerra me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahorita cualquier cosa los aleja. Simplemente porque me vieron feo. Simplemente por no tener el valor de enfrentar la oposición. Cada vez que nosotros tengamos que enfrentar oposición, pensemos de qué estamos hechos, dónde están nuestras convicciones, dónde están nuestras raíces espirituales. Óigame bien, lo que Cristo nos ofreció no es algo simple, no es algo barato, no es algo sencillo. Él dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Tómenlo, agárrenlo, apropiense de él, agárrenlo para ustedes, créanlo con todo su corazón. Y cuando suceda esto, vamos realmente a ser fuertes y firmes para poder servir a Cristo, pase lo que pase en esta tierra. Así es. Tenemos que aprender a enfrentar la oposición. Tenemos que aprender a enfrentarnos a cualquier situación que nosotros pudiéramos de alguna forma tener que enfrentar. Y Jesús, al utilizar las parábolas, las empleó para oscurecer la verdad. Escúcheme bien, no quiero que se asuste con esto que le estoy diciendo. Al decir Jesús esto a través de parábolas, o la forma en que Él las utilizó, la forma en que Él las empleó, lo hizo para oscurecer la verdad ante los ojos de los incrédulos. Mientras tanto, vemos que a los discípulos les hacía claramente la interpretación de las parábolas. Es más adelantito en el capítulo 13 del libro de Mateo, vean ustedes donde estábamos leyendo, les dice a ellos por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Aquí es donde está el privilegio.
Aquí es donde precisamente está lo profundo de lo que estamos aprendiendo. O sea que si nosotros tenemos esta habilidad y esta capacidad dada por Dios, eso quiere decir que bien ustedes y yo podemos entender los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es solamente por revelación entender que nosotros tenemos una ciudad en el reino de los cielos. No es por oír simplemente, sino por revelación entendemos lo que nos espera. Por revelación sabemos que mientras estemos en esta tierra estamos temporalmente aquí, pero que hay algo eterno en los cielos que nos espera. Sabemos que al entrar a la eternidad nos espera, óigame bien, una vida al lado de Cristo para siempre, eternamente, para reinar con Él, para vivir con Él y para poder disfrutar de su gloria y de su presencia eternamente, donde ya no hay tiempos, donde ya no hay reloj, ya no vamos a ver, ya me llegará la hora del servicio. No, ya estamos eternamente al lado de Jesús. Ya estamos disfrutando de su gloria, ya estamos disfrutando de su presencia, ya estamos con Él, y eso es lo que nos emociona, eso es lo que nos llena de ánimo, de valor, de deseos de seguir adelante, porque no hay nada más precioso ni más ardiente que tener esta esperanza bienaventurada, que es la que nos anima y la que nos fortalece para poder seguir hacia adelante. Y los cristianos estamos emocionados, disfrutando del servicio a Dios, porque sabemos que hay algo grande que nos espera. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Gracias Dios, gracias Dios. Nos identificamos perfectamente con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Con esto que estaba diciendo, Jesús nos afirma claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios. Y para poder nosotros estar dispuestos a sufrir oposición, necesitamos primeramente tener convicción. Para que esa oposición llegue a nosotros, sea solamente para demostrar, para que el mundo sepa que hay todavía cristianos, que hay todavía creyentes en el siglo XX que seguimos teniendo convicciones y que estamos decididos a ir en contra de la corriente. Estamos decididos a ir en contra de la inmoralidad. Estamos decididos a ir en contra de la perversión. Estamos decididos a ir en contra de todo aquello que minimice y que ridiculice la palabra de Dios. Estamos determinados a ir en contra de todo aquello que no tenga que ver con lo que Dios nos está mostrando. Yo pensé que iban a decir amén en cada cosa. Estamos determinados a ir en contra de la corriente como los salmones. ¿Saben por qué? Porque aún y aunque sea el siglo XX o el siglo XXI, todavía hay creyentes que tienen convicciones. Todavía hay gente que sirve a Cristo. Todavía hay gente que le entrega su corazón a Él y le obedece y está dispuesto a hacer lo que sea para poder alcanzar absolutamente todas las promesas que Él nos hizo. Vamos en contra de la corriente. Y si se desaniman, es porque la semilla no fructificó en su corazón. ¿Se les cayó el ánimo? No, ¿verdad? Esta época será marcada por las diferentes preparaciones de la tierra. Una parte de la humanidad va a recibir la semilla. Escúcheme bien. Y la otra parte se va a condenar. No todos van a pasar la eternidad con Dios, porque recibieron la semilla,
Pero los afanes de la vida, la ambición al dinero, las pasiones, las riquezas, entraron en su corazón e impidieron que esa persona pudiera dar el fruto que se requería para poder entrar al reino de los cielos. Cae junto al camino incredulidad. Por eso es importantísimo tener mucha atención a la palabra que se predica y no desconcentrarnos y no estar disvariando en dos pensamientos. Óigame bien, Dios está buscando que tengamos nuestro corazón listo, preparado, propicio, que se convierta como en una tierra fértil, para que cada vez que la palabra de Dios sea predicada, tu corazón fructifique, tu corazón verdaderamente comience a que la semilla que está recibiendo inmediatamente dé frutos y comencemos a obedecer y comencemos a impulsarnos hacia adelante y comencemos a decir: así haremos, Señor, como tú lo has dicho. Eso significa que oír y obedecer están completamente ligados y nos vamos nosotros a identificar con eso. Estas que están en piedras oyen la palabra de Dios, pero sin raíz. Porque al venir la prueba, la presión del mundo, comienzas a ceder. O sea, eres de corta duración. Se enfrentaron a la muerte los cristianos del pasado. Se enfrentaron a los leones. Se enfrentaron a las espadas. Nosotros todavía no nos enfrentamos a eso. Lo único por lo que nosotros vamos a tener que luchar duro en este tiempo es en contra de las cosas que le mencionaba, en contra de la inmoralidad, en contra del pecado, en contra de todo aquello que se está levantando para ridiculizar el evangelio. Todavía no estamos nosotros diciendo que nos estamos enfrentando a la muerte. No me diga que si usted no sirve a Jesús, alguien le va a traspasar con un cuchillo o le van a echar un león, porque no es verdad. Pero sin embargo, tenemos nosotros una persecución moral y espiritual que tenemos que resistir todos los días de nuestras vidas. A veces nos quiere ganar el amor al dinero, a veces nos quiere ganar las pasiones, a veces el cansancio, a veces la negligencia. Óigame bien, y cuando nosotros estamos afanados en estas cosas, comenzamos a descuidar la comunión con Dios, comenzamos a descuidar la oración, comenzamos a enfriarnos y ya ni leemos la Biblia, ni oramos, y por eso es que anda con los brazos caídos. Por eso. Y luego dice: pues ¿por qué me estará pasando esto? Ay, sí, ¿a poco no sabes por qué? ¿Por qué? Porque has descuidado tu vida espiritual, porque ya no tienes la pasión que antes tenías para servir a Cristo. Eres de corta duración. Dice el versículo 22 que otra cayó en espinos. Oyen la palabra, pero el afán, el estrés, las preocupaciones, distracciones les dan más importancia que a la palabra de Dios. Y quitas tus ojos de Jesús, y como decía el salmista, si quitas los ojos de Jesús, ¿a dónde vas a ir? El salmista decía: si quito los ojos de Jesús, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de el Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque quitar los ojos de Jesús es lo único que realmente ahoga completamente lo que Dios está sembrando dentro de nosotros. Todo se puede ahogar. Tenemos que estar día y noche, escúcheme bien, día y noche en contacto con Cristo. No puedes dar fruto porque el fruto no es de nosotros. La única forma de hacer que el fruto del Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo, que los frutos
que necesitamos para poder nosotros seguir adelante es estando en una comunión constante y profunda con Dios. No existe otra manera. Acuérdese lo que Dios le encargó a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, subráyelo, de día y de noche, en la mañana, a mediodía, en la tarde, antes de dormir, de día y de noche, meditarás en él, para que, óigame bien, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está la obediencia. Y entonces Él va a prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá muy, pero muy bien. Te va a salir tan bien que vas a ser plantado en el reino de los cielos. Pónganse de pie en esta tarde. Creo que ya recibimos lo suficiente, ¿verdad? Para crecer. Lo suficiente para desarrollarnos. Ya recibimos lo suficiente para poder crecer en el Espíritu y hacer que esta palabra que nosotros estamos recibiendo